pacientes internados y las enfermeras reparten las dosis están cometiendo un error. Hay que corregir eso. No permitan nunca que repartan las dosis. Hay que tomar en una sola dosis. Pero en el hospital, si hay buena supervisión de la enfermera, puede ser, ¿no? Listo. La siguiente diapositiva, por favor, Anaí. Ya. Estos son los aparatos de GeneXpert que tenemos en el programa y están en el Instituto del Tórax. Y entonces aquí se puede hacer el estudio recolectar el esputo en frascos, pasarlo al aparato y entonces el técnico va a ir recolectando y descubriendo los antibióticos. Por lo tanto, el GeneXpert no solamente nos diagnostica la enfermedad, sino también nos indica la resistencia primaria a la rifampicina. La siguiente. Entonces, el GeneXpert es para detección también de resistencia a la rifampicina. Tiene una resistencia global muy importante de 95% y una especificidad de 98%. Por lo tanto, es mucho mejor que la baciloscopía. Pero no se puede hacer todo. Tenemos solamente en 4 departamentos el GeneXpert. Tenemos en La Paz, en Santa Cruz, en Cochabamba y en Chuquisaca. En los demás departamentos todavía no hay. Por lo tanto, no se puede extender el estudio del GeneXpert. La siguiente. Entonces, se está utilizando en el mundo como prueba inicial, reemplazando a la baciloscopía, porque es, como les decía, es mucho más sensible y mucho más específica y también no nos da la cantidad de falsos negativos o falsos positivos que nos puede dar la baciloscopía. La siguiente. Bueno, entonces concluimos en qué? En que el tratamiento ideal para la tuberculosis de cualquier forma, ya sea extrapulmonar o pulmonar, es 2 meses de isoniazida, rifampicina y etambutol diario y 4 meses de isoniazida, rifampicina diario hasta completar los 6 meses de tratamiento. Ese es el esquema nacional. La siguiente. Estamos hablando de la tuberculosis sensible a los medicamentos. ¿Cuáles son los efectos secundarios más importantes? En la rifampicina tenemos que cuidar la hipersensibilidad y la hepatotoxicidad. En nuestro medio, ¿en qué porcentaje puede ocurrir eso? Hasta máximo al 2%. La isoniazida da neuritis periférica, 0,1%. La piracinamida, pseudogota y hepatotoxicidad, del 1 al 3%. Es la más hepatotóxica, la piracinamida. Cuando les pregunten en el examen cuál de las drogas del esquema de tratamiento es la más hepatotóxica, me tienen que contestar que es la piracinamida. El etambutol da neuritis retrovulvar en el 0,01% de nuestro medio. La siguiente. Ya, entonces el esquema de tratamiento que se utiliza en nuestro medio, en Bolivia, es rifampicina, isoniazida, piracinamida, etambutol en una primera fase supervisada totalmente por 2 meses. Y a continuación pasa a la etapa de consolidación terapéutica y se utiliza la isoniazida y la rifampicina como segunda fase durante 4 meses. Total, 6 meses de tratamiento. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Una pregunta. En nuestro medio, ¿en qué casos entonces se llega a utilizar el diagnóstico con GeneXpert? Ya vamos a ver, ya hay indicaciones para utilizar el GeneXpert.
Primero, cuando es un sintomático respiratorio en el cual no tienes la posibilidad de hacer cultivos. O sea, digamos que es sintomático respiratorio, acude a tu consulta, le haces la vaciloscopía, sale negativa y tú quieres mandar al cultivo. El cultivo tarda mucho y necesitas urgentemente el diagnóstico, lo puedes mandar a GeneXpert para hacer el diagnóstico. Esa es una de las mayores, con mayor frecuencia la indicación. La siguiente. Bueno, Doctor, una pregunta. En el caso de que la persona sea alérgica a uno de los medicamentos de la primera fase y se descubre esto y se cambia de medicamento, ya no se toma en cuenta el tiempo de inicio de la del primer tratamiento, ¿se vuelve a recontar el tiempo o es como si siguiera? No. Vamos a suponer que es el medicamento que más hipersensibilidad produce es la rifampicina. Entonces se suspende todo el esquema del tratamiento, no se suspende solo la rifampicina, se suspende todo el esquema. Eso se llama RAFA, ya vamos a hablar de eso. Es la reacción adversa a fármacos antituberculosos, RAFA. Paciente RAFA. Ese paciente suspende el tratamiento, pasa la hipersensibilidad y puedes volver a reiniciar el mismo esquema. Si el paciente presenta la misma reacción otra vez, entonces en una segunda oportunidad tienes que hacer desensibilización. ¿Qué significa eso? Tenemos un manual de normas para manejo de RAFAs. Dice manejo de RAFAs que pueden ser leves, pueden ser moderados, pueden ser muy graves. Entonces, en el leve, vuelves a suspender y vas reiniciando de a poco los medicamentos, de uno en uno, dividiendo las tabletas de isoniazida, rifampicina, en pequeñas dosis y vas agregando día tras día hasta completar el esquema de tratamiento. Una vez completo el esquema del tratamiento, entonces el paciente se ha desensibilizado, podríamos decir que se ha desensibilizado. Entonces, puedes utilizar esa situación. Si el paciente vuelve a tener reacción anafiláctica o reacción atópica a los medicamentos, ya tienes que transferir eso al inmunólogo que se encarga del programa de tuberculosis con un informe. ¿Qué le hace el inmunólogo? Le pide pruebas, ¿no? PRIX, se llaman PRIX tests a los medicamentos y también recuento de linfoblastos. Recuento del linfoblastos a cada medicamento y él va a determinar exactamente si se modifica el esquema, con qué medicamento se modifica. Pero la mayor parte de estos pacientes que hacen ese tipo de alergia tópica, que puede ser dérmica o puede producir un Steven-Johnson, síndrome de Steven-Johnson. En esos pacientes hay que hacer un tratamiento de segunda línea. Segunda línea, ya vamos a ver cómo se hace el tratamiento de segunda línea. La siguiente. Como les decía, es lo que ha dicho Anaí, ocurre en el 0,1 hasta el 2% de los casos, máximo hasta el 2% de los casos. Entonces, ¿cuáles son las características farmacológicas deseables de los medicamentos para tuberculosis? Tiene que ser bactericida, tiene que ser esterilizante y tiene que procurar la prevención de las resistencias y tener mínima toxicidad. Está subrayado que es ser bactericida. Entonces, la rifampicina, la isoniazida y la piracinamida son bactericidas. Por eso se llaman esterilizantes. Porque esterilizan prácticamente la lesión. ¿Qué quiere decir esterilizar la lesión? Matan todos los bacilos de todas las poblaciones bacilares existentes en la lesión tuberculosa. Y tiene que tener mínima toxicidad. Y la isoniazida prácticamente no tiene toxicidad. La rifampicina allá por el 0,1%. La piracinamida un poco más hepatotóxica. Y el etambutol también muy poca toxicidad. La siguiente. ¿Cuáles son las dosis para adultos?
La rifampicina, 10 miligramos por kilogramo peso día. La isoniazida, 5 miligramos por kilogramo peso día. La piracinamida, 15 a 30 miligramos kilogramo peso día. Y el etambutol, 15 a 25 miligramos por kilogramo peso día. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Hay preguntas? Estamos hablando del tratamiento de la tuberculosis que debe ser lo más pronto posible. Hecho el diagnóstico, hecho el tratamiento. ¿Por qué? Para que la persona de contagiosa no siga contagiando a sus familiares y a la comunidad. No es necesario internar al paciente, no es necesario ponerle barbijo, no es necesario aislar sus utensilios, absolutamente nada de eso. Eso es estigmatizante para los pacientes. Lo que sí se hace es iniciar rápidamente el tratamiento. Cuando inicias rápidamente el tratamiento, el contagio al primer día ya no existe. Al primer día de tratamiento ya no existe contagio. Tú me puedes decir, pero doctor, yo le hago baciloscopía a ese paciente que ha iniciado, digamos, hoy miércoles, y mañana jueves le hago la baciloscopía, ¿va a seguir siendo positiva? Sí, va a seguir siendo positiva. Pero los bacilos que tiene ya están atacados por los medicamentos y no tienen posibilidad de contagio. Son débiles, no tienen la potencia ni la virulencia para producir contagio. ¿Está ok? Sí, doctor. Sí, doctor. La siguiente. Entonces, ¿qué es un estudio de cohorte? Un estudio de cohorte es un grupo de pacientes que ha iniciado el tratamiento con baciloscopía positiva y con el mismo esquema de tratamiento, es decir, rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. Inicio, digamos, en enero de este año. En agosto de este año le hemos hecho el control a esos pacientes. ¿Y qué hemos visto? Hemos visto que pueden estar curados, algunos pueden terminar el tratamiento, otros pueden fallecer, otros fracasan, otros tienen falta de seguimiento, han abandonado el tratamiento y otros son transferidos. ¿A qué llamamos curado? Paciente curado a los 6 meses del tratamiento, después de terminado los 6 meses de tratamiento. Aquel paciente que después de terminado esos 6 meses de tratamiento tiene baciloscopía positiva. Baciloscopía negativa. Ya estoy mal. Negativa. Al terminar el tratamiento tiene baciloscopía negativa. Ese es un curado. ¿Está entendido? ¿O aclaro un poquito? Está entendido, doctor. Ya. Seguimos con el estudio de corte, Anaí. Atrás nomás, dale atrás. Ah, ya. Perdón. Sí, dale atrás. Sí. No da ahora. Bueno, terminó tratamiento, dice, ¿no es cierto? Terminó tratamiento. ¿A qué se llama un paciente que ha terminado tratamiento? Es un paciente que ha cumplido los 6 meses de tratamiento, pero no tiene baciloscopía. Por alguna razón no se le ha hecho baciloscopía. En este caso, del total de 45 pacientes que han entrado a la cohorte, 19 terminó tratamiento, no tienen baciloscopía final negativa. No está bien eso no es bueno. Fallecidos, uno se llama fallecido al paciente que muere en el curso del tratamiento. No solamente por tuberculosis, puede morir por un accidente. Eso es un fallecido. Fracaso. ¿A qué se llama fracaso? Se llama fracaso aquel paciente que ha terminado los los primeros 4 meses de tratamiento y su baciloscopía no se ha cambiado. No ha habido transformación bacteriológica. Sigue positivo. Ha fracasado. Es un fracaso terapéutico. Probablemente se haya contagiado con bacilos resistentes a los medicamentos. Falta de seguimiento o abandono de tratamiento. Antes se llamaba abandono de tratamiento, ahora se llama falta de seguimiento. Es 2, en este caso falta de seguimiento es 0, 0. No tienen falta de seguimiento. Los pacientes han cumplido adecuadamente sus controles. Eso es un paciente que no va a hacer su tratamiento durante 4 semanas.
4 semanas no asiste al tratamiento, se lo declara como falta de seguimiento o abandono. Pero en esas 4 semanas no nos cruzamos de brazos. En esas 4 semanas hacemos todo lo posible por ubicar al paciente, ¿no? Inclusive vamos a la policía, a la televisión, donde sea, pero hay que ubicar al paciente. Tenemos que encuestar a sus familiares, a sus amigos, a sus conocidos, teléfonos, celulares, todo para ubicarlo al paciente. Si hemos hecho ese esfuerzo y en 4 semanas no hemos logrado encontrar al paciente, lo declaramos como falta de seguimiento o abandono. Y transferidos, son 2 transferidos en esta cohorte de 45 pacientes. Esos son los pacientes que has transferido a otro centro de salud, pero ese centro de salud no te ha informado al final, al de los 6 meses, qué ha pasado con tu paciente. Si se ha muerto, si ha terminado el tratamiento, si ha abandonado, no te dan ningún dato, entonces está perdido prácticamente. Transferencia es un paciente perdido prácticamente. ¿Alguna pregunta con este estudio de cohorte? Doctor, tengo una duda. En un paciente que posterior al tratamiento de 6 meses sale con la baciloscopía negativa, pero resulta que tiene un familiar que ha desarrollado también tuberculosis y contagia a ese paciente que ya supuestamente cumplió el tratamiento, ¿se lo clasifica el paciente como fracaso o tal vez recaída? No. Al contacto que ha salido positivo, le inicias también el mismo tratamiento, el mismo esquema de tratamiento. Uh-huh. Si es que el paciente ha cumplido el tratamiento adecuadamente, no puede ser resistente. Por lo tanto, ese va a ser un paciente también sensible. Cumplió los 6 meses de tratamiento, se va a curar. Ah, está bien, doctor. Sí. Entonces, a los contactos se les inicia el mismo esquema de tratamiento. Salvo que el caso índice, o sea, el caso primero baciloscópicamente haya dicho, antes yo con rifampicina me han dado, entonces, puede ser que haya hecho mal tratamiento y ya sea resistente. Por lo tanto, a ese paciente lo llevas a GeneXpert para que se constate si hay resistencia a la rifampicina. Así, Erusita. Está bien, doctor. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces, transferidos son esos. Por lo tanto, este estudio de cohorte tiene la gran utilidad de determinar exactamente cómo está yendo pues tu sistema de tratamiento en tu comunidad, en tu centro de salud. Tienes que hacerlo. No tienes, digamos, disculpa para no hacer esto. Te van a exigir hacer estudio de cohorte donde vayas a trabajar en tuberculosis. Te van a exigir. Y va a venir el ministerio, el supervisor del programa de tuberculosis, que a veces soy yo. Voy y pregunto, a ver, tu estudio de cohorte, doctor, mostrarme cómo está tu cohorte de enero del 2020. Estamos en octubre del 2020. En agosto ya debías tener tu cohorte, ¿dónde está? Y te muestra la cohorte. Te han entrado tantos pacientes al tratamiento, tantos se han curado, tantos han terminado el tratamiento, tantos se han abandonado, etcétera, etcétera. Muy bien. Aquí tenemos que agregar un término que se llama recaída. Cuando un paciente termina el tratamiento, estos 22 pacientes curados y los 19 que han terminado el tratamiento hacen un total de 41 pacientes sobre 45 pacientes que han iniciado el tratamiento. Es un porcentaje muy alto de cumplimiento de los 6 meses de tratamiento. Pero se tiene que hacer seguimiento todavía 2 años a esos pacientes. 2 años. ¿Cómo se les hace el seguimiento? ¿Cómo se les instruye el seguimiento? Diciéndoles que si vuelven a hacer tos con expectoración, o sea, se convierten en sintomáticos respiratorios, están obligados a venir al centro de salud a hacerse baciloscopia. Si la baciloscopía de esos pacientes sale otra vez positiva después de 2 años, o digamos a los 6 meses que ha terminado el tratamiento, se llama recaída.
Y la recaída puede ser precoz, cuando es muy cercana al término del tratamiento, o puede ser tardía cuando es después de años de terminado el tratamiento. ¿Me entiende? ¿Qué se hace en el caso de la recaída? ¿Se le puede iniciar el mismo esquema de tratamiento? Sí, puedes iniciar si es que constatas que el paciente ha cumplido los 6 meses regularmente, no ha tenido irregularidades, ha asistido, puedes iniciarle. Lo que pasa es que no has completado la población bacilar, de exterminar toda la población bacilar, han quedado algunos bacilos y el paciente ha tenido una disminución de su inmunidad y esos bacilos han producido la recaída. Pero si el paciente en algún momento ha tenido irregularidad en su control, en su tarjeta hay días que no había venido, etcétera, etcétera, entonces a ese paciente hay que pedirle Ginexpert, hay que pedirle cultivo, sensibilidad y resistencia, porque puede ser, antes de iniciarle nuevamente el tratamiento, digo, puede ser resistente a los medicamentos, puede haber hecho resistencia a los medicamentos. Eso se llama recaída. Y la tuberculosis produce recaída. De cada 100 personas que terminan el tratamiento de tuberculosis, una puede recaer después de 5 años. La siguiente diapositiva. Cintia, ¿querías hacer pregunta? No, doctor. Ya. Muy bien, entonces pasamos a la siguiente, por favor. Creo que tuvo problemas de conexión la compañera Naí, doctor, se salió de la reunión. Se ha salido de la reunión la Naí, sí. A ver, bueno, vamos a seguir avanzando entonces así, sin diapositivas. A ver, atiéndame un poquito. Entonces, estamos hablando de que el paciente que inicia un tratamiento para la tuberculosis, lo más importante es la supervisión y realmente catalogarlo al final de los 6 meses en un estudio de cohorte, con todas esas catalogaciones que les he mencionado. Ya saben ustedes a qué se llama curado, a qué se llama terminó tratamiento, a qué se llama fallecido, a qué se llama fracaso, o sea, falta de seguimiento, transferido y sobre todo la recaída. Saben a lo que se llama recaída. Si tienen alguna pregunta con eso, háganmela ahora porque es muy importante esto. Que sepan todos las formas de egreso de los pacientes en el tratamiento de la tuberculosis. Sí, disculpe, doctor. Tuve un problema con mi conexión de internet y no sé desde qué parte dejé de presentar. Ahí, donde estás ahora estás bien. Allá. ¿Preguntas? Doctor, tengo una duda. En los pacientes que tuvieron recaída, tanto los pacientes de recaída precoz y tardía, ¿pueden reiniciar el mismo tratamiento inicial? Sí, dije eso, ¿no? Sí. Puede. Si tú constatas que en el primer tratamiento ha hecho regularmente el tratamiento, ha hecho muy bien el tratamiento. Pero de todas maneras, a ese paciente tienes que pedirle cultivo, sensibilidad y resistencia, igualito. Y tienes que pedirle Ginexpert para ver si no hay resistencia a la rifampicina. ¿Ya? O sea, se inicia el tratamiento, pero no dejas de pedirle cultivo, sensibilidad, resistencia y Ginexpert. Está bien, doctor. Gracias. La siguiente diapositiva. Doctor, una consulta. Dime. En los casos de tuberculosis extrapulmonares, ¿cuál es el mejor método de diagnóstico para este caso, doctor? El cultivo. El cultivo para meningitis, el cultivo líquido cefalorraquídeo, para renal, en la orina, para, peritoneo, el líquido peritoneal, para los ganglios, una biopsia ganglionar, se manda cultivo y se hace anatomía patológica. Cada forma extrapulmonar tiene su forma de diagnóstico. No nos vamos a meter mucho en eso porque ustedes cuando vean las formas en infecciosas, en infectología, pues les van a dar cómo se hace el diagnóstico de las formas extrapulmonares. Han hecho infectología, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces ahí
han visto las formas extrapulmonares. Es de acuerdo bueno, en que está. Sí. Vamos a hablar ahora de las resistencias en tuberculosis. Cuando hablamos de las resistencias en tuberculosis tenemos que hacernos una pregunta. Han aumentado las resistencias en tuberculosis en el mundo tremendamente por el VIH-Sida y porque por malos tratamientos iniciales. Los malos tratamientos, malas supervisiones a los tratamientos en los casos sensibles han producido multidrogas resistencia. Inclusive resistencia que se llama extensivamente resistente o XDRs, que son resistentes a todos los medicamentos antituberculosos, a todos. Entonces la pregunta es, ¿se nos está haciendo incurable la tuberculosis por esa resistencia? Bueno, de acuerdo a todos los estudios internacionales y nacionales, pero más nacionales que internacionales, porque nosotros tenemos más experiencia que en cualquier parte en Sudamérica sobre tuberculosis. Perú, Bolivia, Ecuador, tenemos una experiencia bárbara en tuberculosis, podemos enseñar tuberculosis a cualquier parte del mundo. Esos trabajos han indicado que no se hace incurable la tuberculosis porque con un adecuado manejo de los fármacos y los recursos que tenemos, lógicamente, en el Estado, siempre existe una posibilidad importante de curación de la tuberculosis. Siempre existe en el mundo. La siguiente. Entonces, para el tratamiento de todas las formas de tuberculosis, incluyendo las extrapulmonares, no se requiere ningún otro esquema de tratamiento, solo el que les he mencionado. La siguiente. Ya, el esquema pediátrico es sin etambutol, o sea, 2 meses de rifampicina, isoniazida, piracinamida y 4 meses de rifampicina, isoniazida. Pero esto tiene que ver mucho con pediatría. Algunos pediatras, algunas escuelas pediátricas incluyen el etambutol, pero nosotros en el programa no incluimos el etambutol porque los niños presentan con más posibilidad de neuritis retrovulvar por etambutol. Entonces, el esquema es sin etambutol. La siguiente. Hay casos especiales, ¿no es cierto? En la meningitis tuberculósica hay que prolongar el tratamiento a 8 meses. En la silicotuberculosis también hay que prolongar. En la tuberculosis y embarazo, el esquema es el mismo, no cambia. No hay acción de los medicamentos sobre el feto en ninguna etapa del embarazo. La insuficiencia hepática, pues hay que ir controlando cómo es la respuesta del hígado al tratamiento y cómo es la respuesta renal al tratamiento también. Entonces se va modificando las dosis. Y los diabéticos hay que prolongar el tratamiento a 8 meses. Y en el VIH-Sida hay posibilidades de iniciar simultáneamente tanto el tratamiento específico para la tuberculosis como el antirretroviral para el VIH-Sida. La siguiente. Los corticoides se pueden agregar al tratamiento cuando se trata de tuberculosis miliar o meningia, cuando son tuberculosis muy graves, la tuberculosis de las serosas, del pericardio, de la pleura y del peritoneo, se puede utilizar el corticoide para agregar un efecto antiinflamatorio. Las tuberculosis que pueden obstruir conductos, como la tuberculosis de las trompas de falopio, y controlar la hipersensibilidad, de lo que decíamos, ¿no? Si hay hipersensibilidad a los medicamentos, especialmente a la rifampicina, se puede utilizar corticoides para solucionar el problema y mantener el esquema inicial de tratamiento. La siguiente. Bueno, en conclusión, todas las formas de tuberculosis, incluyendo las extrapulmonares, de cualquier naturaleza se curan en el 100% con el tratamiento que les he mencionado.
La siguiente. Entonces, cuando hablamos de resistencia de tuberculosis, tenemos que hacer un alto aquí porque la resistencia de la tuberculosis es muy importante de acuerdo a las poblaciones bacilares existentes en las lesiones, ¿no? Hemos dicho que en una lesión puede haber cavernas, ahí hay mucho bacilo, están también en el calcio, de metabolismo intermedio, número intermedio, y los intracelulares donde actúa la piracinamida. Entonces, si no actuamos sobre todas las poblaciones bacilares, se nos puede producir resistencias. Por eso es que el esquema del tratamiento es de 4 drogas, ¿no? Que actúan sobre todas las poblaciones bacilares. Ahora, ¿qué es la resistencia natural o espontánea? Esto es muy importante. A ver, ¿cómo les puedo explicar? Si tenemos una lesión de una caverna de 4 centímetros de diámetro en un tuberculoso pulmonar, en esa caverna de 4 centímetros de diámetro existen 100 millones de bacilos, o sea, 10 elevado a la 8. Eso está estudiado ya. Entonces, cuando hay una lesión con 10 elevado a la 8 de bacilos, de esos 10 a la 8 bacilos, o sea, de esos 100 millones de bacilos, uno es resistente espontáneamente por mutación del bacilo, uno ya es resistente a la rifampicina, uno a la isoniazida, uno a la priacinamida, uno al etambutol, uno a la ciclosamina, uno a cualquier medicamento que ha creado el hombre para matar la tuberculosis. ¿Qué les parece? Entonces, el bacilo se defiende de la agresión de los antituberculosos que ha diseñado el ser humano, se defiende produciendo la resistencia natural o espontánea. ¿Alguna pregunta con eso? Preguntas. Resistencia natural o espontánea. ¿Me han entendido? ¿Está entendido? Es muy importante. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Ya. Muy bien. Miriam, ¿dónde Miriam? No la veo. ¿Está aquí, doctor? Sí, su audio no Estoy está aquí, apagado. doctor. Ya, Miriam. Ya, ok, ya te veo. ¿No tienes preguntas, Miriam? No, está bien, doctor. ¿Has entendido? ¿Han Sí, entendido? Sí, doctor. Esto es importantísimo que ustedes lo sepan. Entonces, quiere decir que la causa por la que damos 4 medicamentos para curar la tuberculosis, 4, no menos, es esta resistencia, la resistencia natural o espontánea. Si no, daríamos un solo medicamento, como por ejemplo en la salmonelosis. La salmonelosis no produce mutantes naturales resistentes. Con un solo medicamento, con la ciprofloxacina, listo, hemos curado una fiebre tifoidea por salmonela. Pero en cambio el bacilo no, el bacilo es inteligente. Es un organismo inteligente, va mutando, así como nos han creado los chinos el COVID, que produce mutaciones. Y ahora las mutaciones de los nuevos brotes que están ocurriendo en Italia, en España, son más graves que los del primer brote. Estamos la humanidad está con este, así que no importa el gobierno que tengamos el mejor o el peor gobierno, vamos a estar igual en cuarentenas tras cuarentenas tras cuarentenas, porque nos están creando un virus que muta, que tiene mutantes. Igual es la tuberculosis. No hemos podido controlar la tuberculosis en tantos siglos. ¿Por qué no hemos podido controlar la tuberculosis? Por esto,
porque el microorganismo es inteligente y cambia, se muta, produce mutaciones. ¿Ya? Entonces esto es muy importante que ustedes lo conozcan. Si tienen alguna pregunta de eso, háganmela ahora o callen para siempre, porque esto es importantísimo. Jerusita, ¿tienes preguntas o no tienes preguntas? Sí, doctor. En relación a la presencia de esas resistencias, si en el paciente se presentan alguna de esas mutaciones, ¿eso garantiza un fracaso en el tratamiento? Fracaso de tratamiento. Entonces el paciente Fracaso no de podría tratamiento. controlar su tuberculosis. Y entonces hay que aplicar otro esquema de tratamiento. Está bien, doctor. Así es. Y vamos a ver cómo se produce esta resistencia después. Eso se llama resistencia espontánea. Ahora vamos a hablar de la resistencia primaria. ¿A qué llamamos resistencia primaria? Cuando un paciente se ha contagiado con bacilos resistentes. Resistencia secundaria. Cuando un paciente no cumple adecuadamente el tratamiento o los médicos no han dado el tratamiento normativo, se han querido inventar esquema de tratamiento o el paciente hace irregularidades. Viene un día, otro día no viene, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se llama resistencia secundaria. MDR, ¿qué es MDR? Es multidrogoresistencia. Cuando has comprobado la resistencia a 2 medicamentos. ¿Cuáles son esos medicamentos? La rifampicina y la isoniazida. La rifampicina y la isoniazida. Eso es un multidrogorresistente. Eso está en este momento tenemos aumentando los multidrogorresistentes en Bolivia. Están aumentando. Quiere decir que no estamos supervisando bien el primer esquema de tratamiento a los sensibles. No estamos supervisando bien. Están cometiendo irregularidades nuestros pacientes y se convierten en multidrogorresistentes. Tremendo, tremendo. Y hay una podríamos decir, una epidemia de multidrogoresistencia, van a ver ustedes. Y el XDR es resistente a todos los medicamentos. Amplificación de resistencia a todos los medicamentos. Resistencia amplificada. Monoresistencia a uno solo y poliresistencia a varios, o a uno, a dos, a tres, pero no a la rifampicina y a la isoniazida juntos. Porque si eso están juntos, quiere decir que es un multidrogorresistente. Por lo tanto, la resistencia en tuberculosis es importante conocerla. La siguiente. Doctor, se nos va a acabar el tiempo otra vez. Ya, bueno, yo termino ya. Entonces, la siguiente. La siguiente. Vamos a correr un poquito. Entonces, los fármacos antituberculosos seleccionan los mutantes resistentes, no producen mutación. Selección. La siguiente. Ya, los mutantes naturales resistentes, si se da un solo medicamento, se produce